Hola a todos, bienvenidos al podcast de Refrimayor. El objetivo de este podcast es darles una información específica sobre aspectos de la refrigeración doméstica, comercial, industrial y el aire acondicionado. El enfoque que tendremos en este podcast de Refrimayor será el aspecto comercial y no el aspecto técnico. Por tanto, no profundizaremos en ningún detalle ni utilizaremos tecnicismos. El propósito principal será brindar información que genere una inquietud en las personas sobre la necesidad de trabajar con los elementos adecuados y estar atentos a las situaciones específicas que se presentan en el campo de la refrigeración y del aire acondicionado. Y que también sirva como una introducción para quienes quieran profundizar en los aspectos técnicos. Nuestro podcast lo realizaremos por temporadas y en cada temporada habrá varios capítulos que se estarán publicando 2 veces al mes. Todos estos capítulos quedarán grabados y alojados en la página web de Refrimayor, www.refrimayor.com. La primera temporada del podcast de Refrimayor lleva por nombre Elementos de control en los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado. Las principales fuentes de información para la elaboración del podcast han sido las plataformas técnicas de las principales fábricas, caso de Danfoss, Tecunce, Emerson, al igual que la revista ACR Latinoamérica. Para dar inicio a nuestra primera temporada y hablar sobre los elementos de control en los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado, lo primero que debemos tener en cuenta es que un sistema, ya sea de refrigeración o ya sea de aire acondicionado, en su forma más básica está comprendido por 4 elementos, que son el compresor, el condensador, el elemento expansivo, bien sea una tubería capilar o una válvula de expansión, y el evaporador. A partir de las características específicas de cada proyecto y de las condiciones ambientales, será necesaria la utilización de varios elementos de control que ayudan a resolver todas las situaciones variables que se puedan presentar en el sistema. Los primeros 4 capítulos de esta temporada van a estar dedicados a hablar de los 4 componentes principales. Y a partir del 5.º capítulo comenzaremos a hablar de aquellos elementos de control que se requieran en cada caso. Con todo lo anterior, el primer capítulo de nuestro podcast se lo dedicaremos al compresor, o también llamado al motocompresor. Bienvenidos. Los motocompresores de refrigeración y de aire acondicionado cumplen con la función de comprimir gas refrigerante, el cual reciben al nivel de presión y temperatura del evaporador y lo elevan al nivel de presión y temperatura del condensador. Normalmente los compresores son accionados eléctricamente, excepto en los aires acondicionados de los vehículos, en los que son accionados por un motor de combustión interna. El compresor logra elevar la presión y la temperatura del refrigerante en estado gaseoso, comprimiendo el gas y luego lo descarga hacia el condensador. Los compresores de refrigeración y de aire acondicionado se pueden clasificar de diferentes maneras de acuerdo con el criterio que se tenga para ello. El criterio que vamos a utilizar en este podcast
es el de las condiciones constructivas y los elementos tecnológicos en la fabricación del compresor. De acuerdo con este criterio, los compresores se clasifican en, primero, compresores reciprocantes; segundo, compresores rotativos; tercero, compresores scroll; y cuarto, compresores de tornillo. Vamos a comenzar con los compresores reciprocantes. Este tipo de máquinas, en ellas la compresión se logra a partir del desplazamiento de un pistón, impulsado por un cigüeñal que se está moviendo dentro de un cilindro, reduciendo así el volumen en el cual el gas está depositado. Es fundamental que el gas refrigerante sea limpio, es decir, que no contenga líquidos ni elementos sólidos para evitar el daño del pistón. Los compresores reciprocantes a su vez se subdividen en dos: compresores herméticos y compresores semiherméticos. En el caso de los compresores reciprocantes herméticos, o también llamados compresores de pistón herméticos, sus componentes están encerrados en una carcasa, sin eje ni sello mecánico. Por tanto, el compresor hermético nunca debe ser desarmado. En cambio, los compresores reciprocantes semiherméticos pueden ser parcialmente desarmados para hacerles mantenimiento y cambios de sus componentes cuando esto sea necesario. Entre los componentes que se pueden cambiar en los compresores semiherméticos están las empaquetaduras, los pistones, las bielas, los cigüeñales, los bujes y los platos portaválvula, entre otros. Los compresores reciprocantes en general, tanto herméticos como semiherméticos, son los más antiguos, ya que se fabrican desde hace más de 70 años. Sus aplicaciones más importantes son la refrigeración doméstica, la refrigeración comercial y la refrigeración industrial. En una pequeña proporción hoy día aún son utilizados en sistemas de aire acondicionado. En segundo lugar, vamos a hablar de los compresores rotativos. Este tipo de compresores utilizan la acción giratoria de un rodillo dentro de un cilindro para comprimir el gas refrigerante. El rodillo se mueve a gran velocidad, reduciendo el espacio que ocupa el gas y de esta manera logrando elevar su presión. Debido a su diseño y el tamaño, que es mucho menor al de los compresores reciprocantes, una de las aplicaciones más importantes de los compresores rotativos son los sistemas de aire acondicionado, especialmente en los equipos mini split. En tercer lugar nos encontramos con los compresores scroll. Estos compresores están formados por dos espirales, una espiral móvil y otra fija. La palabra espiral es la traducción al español de la palabra scroll. Estos compresores cuentan con unas celdas en las cuales se lleva a cabo el proceso de compresión, que se desarrolla en tres fases. La primera fase es la aspiración, en la cual la espiral móvil y la espiral fija del compresor scroll se llenan totalmente de refrigerante en estado gaseoso. La segunda fase es la compresión. Aquí las celdas disminuyen el espacio que ocupa el gas refrigerante, el cual es dirigido a la espiral fija, con la presión elevada. Y ahí ya entramos a la última fase, que es la descarga. Una vez alcanzada la presión de descarga, el gas que ya se encuentra en la espiral fija
es expulsado por una lumbrera de escape hacia el condensador. Los compresores Scroll llegaron como una solución para los sistemas de aire acondicionado gracias a su versatilidad, su tamaño reducido en comparación con los reciprocantes, su bajo nivel de ruido y en consecuencia un importante ahorro de energía. Gracias a esas enormes ventajas, los compresores Scroll hoy no se utilizan solamente en aire acondicionado, sino también en el campo de la refrigeración comercial, tanto en aplicaciones de alta, media y baja temperatura. Por último, nos encontramos con los compresores de tornillo. Estos compresores reemplazan a los compresores de pistón en aplicaciones de gran envergadura, especialmente en la refrigeración industrial y el aire acondicionado en grandes escalas. Su funcionamiento es semejante al de los compresores rotativos, pero en mayor volumen. El compresor de tornillo comprime el refrigerante en el espacio que se genera entre dos tornillos, uno macho y otro hembra, que están girando en sentido opuesto, elevando de esta manera la presión y la temperatura del refrigerante.